real. Fíjense ustedes, si yo quiero utilizar la técnica con la que vengo trabajando, las funciones generalizadas, si yo quiero utilizar derivadas generalizadas y utilizar, digamos, la delta de Dirac y toda la herramienta de las funciones generalizadas, yo no puedo trabajar en un intervalo finito. Fíjense, en este problema, la integral que voy a calcular es en un intervalo finito. Como ustedes están viendo, es entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Entonces, lo que yo hago es causalizar la función. La extiendo, digamos, para que esté entre menos infinito e infinito. Para que esté entre menos infinito e infinito. Entonces, yo defino la función f. Ahora, defino una f, fíjense, está definida entre, f de x está definida como 1 entre 0 y pi medio y como 2pi por pi menos x entre menos pi medio y pi. Entonces, causalizo la función y hago la extensión de f a toda el eje real. Entonces, para ello, entre 0 y pi, h de x es igual a f de x, y fuera de 0 pi, h de x es igual a 0. Ahora, la función h está definida para todo x entre menos infinito e infinito. Entonces, ya yo para la h puedo aplicar toda la herramienta, la maquinaria que conozco, digamos, de lo que he visto anteriormente, pues, y ahí voy a poder utilizar la delta de Dirac, pues, porque estoy trabajando ahora entre menos infinito e infinito, y después me restringiré a 0 pi al final, pues. Bien, entonces derivo la h. Fíjense, la h es f de x y es 0. Aquí está la gráfica. Esta es la h. Como ustedes verán, la función h tiene un salto de discontinuidad en 0. La función h tiene un salto de discontinuidad en 0. Y la derivada de la h tiene saltos en pi medio y pi. Pi medio y pi. De manera que cuando yo hago la primera derivada generalizada de h, va a ser h de x más el salto en 0. Como ustedes están viendo, el salto en 0 por la derecha vale 1, 0. Entonces 1 menos 0 es 1 y multiplicado dirá alrededor del punto 0, que es delta de x, ¿no? Por eso es que h' generalizada de x es igual a h' clásica de x, la derivada clásica, más el delta de Dirac. Bien. Pero ya ahora h', recuerden, h', por la forma en que está definida h, la derivada de f, la derivada de f va a ser entre pi medio y pi va a ser 0, y en los demás también va a ser 0, ¿no? Entonces, bien, entonces, fíjense, la derivada va a ser 0 y, menos 2pi, la derivada, ¿no? Ahí la tiene. Entonces van a la segunda derivada. La segunda derivada, entonces, va a ser, van a la segunda derivada, donde las tengo aquí. Aquí tengo la segunda derivada generalizada. En la segunda derivada de la x, que es 0, más los saltos, más la derivada de delta prima, de delta de x, que es delta prima de x, que aparece en la primera derivada generalizada. Entonces, fíjense, tengo saltos, como les dije, en pi medio y en pi. Entonces, fíjense, en pi medio, por la derecha, eso vale menos 2pi, y por la izquierda vale 0. Eso es menos 2pi, menos 2 sobre pi, menos 2 sobre pi, menos 0 es menos 2 sobre pi.
por la delta de Dirac en pi medio. Por la delta de Dirac en pi medio. Y eso es lo que escribo aquí. Eso es lo que estoy escribiendo allí. Menos 2pi por la delta de Dirac en pi medio. Y la otra es el salto está en pi. Por la derecha de pi, eso vale 0. Y por la izquierda de pi vale menos pi medio. Entonces será 0 menos 2pi, perdón, menos 2 sobre pi, no pi medio, menos 2 sobre pi. Entonces por la derecha vale 0, alrededor de pi, por la derecha vale 0 y por la izquierda vale menos 2pi. Entonces será 0 menos 2pi, que es 2pi, por el delta de Dirac alrededor de pi, que es eso que está aquí. 2pi por el delta de Dirac alrededor de pi, más la derivada del delta prima, que viene de la H' generalizada. De la H' generalizada. Entonces, ya obtengo quién es la H segunda generalizada de X. La H segunda generalizada de X será menos 2pi, el delta alrededor de pi medio, 2pi por el delta alrededor de pi, más el delta prima. Ya sé entonces eso. Bien, por el otro lado, tomamos nuestra función de prueba, como seno de lambda X, y la derivo 2 veces. La primera derivada me da phi prima de X igual a lambda coseno de lambda de X, y la segunda derivada me da menos lambda cuadrado phi de X. Bien, y eso lo meto allí. Eso lo meto allí. Allí meto quién es H de X, phi segunda de X. Bueno, al derivarlo, entonces eso es esto que está acá. Es esto que está acá. Porque fíjense, despejo phi de X de acá, y phi de X igual a menos 1 sobre lambda cuadrado phi segunda. Entonces la introduzco en el corchete, en ese corchete que está allí, aplico las propiedades, saco la constante menos 1 sobre lambda cuadrado, la saco fuera, y aquí reemplazo ahora la H segunda por lo que me dio aquí arribita, por esto que está acá, reemplazo la H segunda. Pongo la H segunda, eso que está allí, y uso las propiedades de que puedo combinar el menos 2pi con el menos 2pi, delta de pi, delta de X menos pi medio por phi de X, eso es phi de pi medio, después 2pi delta de X menos pi con el phi de X, eso es phi de pi, y después voy a utilizar esto que está acá, con la propiedad con la derivada, eso es menos phi prima de 0. O sea, aquí tengo, este corchete lo separo en 3 corchetes. Uno, un corchete con el menos 2pi, delta de X menos pi medio con el phi de X. El otro, el 2pi, delta de X menos pi con el phi de X. Y el otro, el delta prima de X con el phi de X. Todo eso, toda esa operación me da eso que está aquí. Y evalúo, ya ustedes saben quién es phi de X. Phi de X es seno de lambda X. Entonces, phi de X pi medio, ponen allí pi medio y les da esto que está allí, esa expresión que está allí. Y hacen la cuenta y les da esa expresión final. Esa expresión final y ya calculan entonces la integral. Fíjense que ustedes no tuvieron que resolver ninguna integral. La ventaja de esto está en que no hay que resolver ninguna integral. O sea, ustedes aquí jugaron con el delta de Dirac, digamos. Aquí jugaron con el delta de Dirac. Y tienen entonces la solución. Bien. Entonces, esta es una de las ventajas de trabajar con funciones generalizadas para hacer este tipo de cálculos, porque supongamos yo no tengo que hacer integrales impropias, dígame si tengo que, integrales por parte, dígame si tengo que hacer integrales por parte 2 veces, es muy largo ese proceso, y este es un proceso más expedito, más corto, pero aquí lo que hay que saber bien es cómo se deriva con respecto a cómo se hace derivada generalizada. O sea, cómo se deriva funciones que son continuas a trozos, pues que tienen saltos en un número finito de puntos. Bueno, pasemos a la otra parte que es importante. Yo voy a tratar
enviarles antes para la clase del lunes ya varios ejercicios resueltos donde discutamos todo eso. Y seguramente la clase del lunes la voy a dedicar con otro material que les voy a enviar en el transcurso de la semana sobre ejercicios, sobre límites y todo esto. Para que hagamos cada 2 semanas, vamos a hacer con el material que se acumule cada 2 semanas, vamos a hacer una práctica larga nosotros también. Entonces el lunes me voy a dedicar a hacer una práctica donde pueda hacer uso de todo el contenido que hemos visto en las 2 semanas. Bien, pasemos ahora al límite de funciones generalizadas. Entonces fíjense la siguiente definición, 3.11. Sea K sub n, de n igual a 1 infinito, una sucesión de funciones generalizadas, definidas sobre un mismo espacio de funciones de prueba B. Diremos que una función generalizada L es el límite de la sucesión K sub n si para toda la función de prueba phi que está en B se cumple que el límite cuando n tiende a infinito de K sub n de corchete K sub n phi, eso va a ser igual al corchete de L de phi. En este caso escribimos que K sub n converge a L o que el límite cuando n tiende a infinito de K sub n es igual a L. Hay un primer teorema, sea K sub n una sucesión de funciones generalizadas sobre un espacio B que es cerrado bajo la derivación. Si K sub n converge a L, entonces la derivada de K sub n converge a la derivada de L. Está ese teorema. Vamos a ver la prueba. La prueba es muy sencilla, como ustedes están viendo. Tomamos una función de prueba arbitraria phi que está en B. Entonces, como ustedes saben, el límite del corchete de K'N con phi por la definición de derivada, entonces eso va a ser menos el límite cuando n tiene infinito de Kn con phi prima, ¿de acuerdo? Y entonces eso va a ser igual. Entonces fíjense, aquí es como que si yo, vamos a ver, aquí es como que si yo metiera dentro del corchete el límite. Entonces tengo menos límite, esto va a ser menos, entonces el límite lo meto dentro del corchete y me queda límite de n infinito de los K sub n que me da L, pero al aplicar, al devolverme, entonces ustedes ven que eso va a ser igual a L' con phi con el menos este que está acá, porque estoy cambiando la derivada, estoy cambiando. Entonces eso va a ser igual a L' con phi, y eso nos va a permitir entonces que ustedes están viendo allí que el límite cuando n tiene infinito, las K' de n va a ser igual a, o tiende a L'. Ese es un resultado que tenemos allí. Bien. Aquí yo voy a hacer ejercicio. Aquí no da ejercicio de límite de funciones generalizadas. Yo les voy a preparar unos ejercicios de estos resueltos para que vean, ¿no? Porque esta parte que está aquí, ahora veo por qué, esta parte que está aquí del límite de funciones generalizadas es clave, es importante, porque fíjense, recuerden lo que les dije yo que era una distribución. Una distribución es una funcional lineal continua. Entonces, para estudiar la continuidad necesito estudiar este tipo de límite, un poco este tipo de límite, ¿no? Pero en este curso Mate 7 le hemos sacado el cuerpo a la cuestión del límite de distribuciones. Pero ya que está esta definición, vamos a hacer una práctica donde vamos a calcular algunos límites distribucionales, pues, en el sentido distribucional. Son límites en el sentido distribucional. Así lo vamos
a concebir. Bien, entonces vamos a la clase 4. Clase 4. Y así nos pondríamos ya como nos pondríamos al día, porque perdimos una primera clase, pues que fue la primera clase de la semana pasada. Bien, comenzaremos definiendo una nueva operación. Vamos a comenzar definiendo una nueva operación que denominaremos convolución entre funciones, para luego definir la convolución de funciones generalizadas. Primero, entonces, vamos a definir la convolución entre funciones y luego esto lo generalizaremos a distribuciones o a funciones generalizadas. Vamos a ver cómo funciona esto en funciones. Entonces tenemos la definición 4.1. Dadas dos funciones f y g que van de R en C, de los reales en los complejos, se define la convolución de f con g y denotamos por f asterisco g como la función h que va también de R en C, determinada por la integral impropia, de primera especie de menos infinito a infinito, de f de t menos s g de s de ds. Siempre y cuando esa integral impropia sea convergente, o sea, que exista, pues, que sea finita, que sea convergente. Entonces, esa es la definición de la convolución de dos funciones. Es una operación muy importante, tiene mucho uso, se usa mucho el problema de convolución, y vamos a ver sus propiedades. No sé si las tengo aquí más adelante. Entonces vamos a ver que esa operación está bien definida, todo ese tipo de cosas. Bien. Entonces, fíjense el principal, una de las, déjame ver si aquí, ok. Que si algunas propiedades, a ver, ok, algunas propiedades de la convolución. No, vamos a esperar a llegar allá, pues, para no aguar la fiesta. Ok. Bien. Entonces, fíjense la ecuación diferencial, esta que tengo allí. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, con coeficientes constantes no homogéneas. Entonces será I' de t más A I de t igual a H de t. Es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con coeficientes constantes y es no homogénea, porque tiene el término ese H a la t. Y doy una condición inicial porque es de primer orden y sub 0 igual a 0. Entonces, yo sé resolver eso lo sé resolver yo. Resuelvo la homogénea, como soy yo en matemáticas 4. O sea, resuelvo la homogénea, correcto, en matemáticas 4. Y después busco una particular de la no homogénea utilizando el factor integrante, que es ese que está ahí. Multiplico ambos lados por el factor integrante y esa parte de I' de TE a la AT más I de TE a la T, eso es lo mismo que decir I' de T por E a la T derivada. Al multiplicar por factor integrante, convierto eso como digamos en una derivada exacta. En una derivada exacta que es I de T E a la AT. Integro entre 0 y T, gracias al teorema fundamental del cálculo. Recuerden, estoy integrando entre 0 y T. Entonces, esa integral va a ser, integral entre 0 y T va a ser I a la T a la E a la AT menos I de 0 E a la 0. Pero I de 0 es 0, I de 0 es 0, por lo tanto, toda esa parte se me anula. E a la 0 es 1, es 0 por 1 es 0, y es igual a la integral entre 0 y T de E a la
a ese HDS DDS. Y el E a la T lo paso dividiendo y me queda entonces que I a la T es igual a 1 sobre E a la AT por la integral entre 0 y T E a la SH HDS DDS. Pero E a la menos AT lo puedo meter dentro de la integral con la otra exponencial. Y de allí me sale E a la A por S menos T HDS DDS. De esta manera, la solución es una convolución. Es una convolución. Fíjense, esta solución, si ustedes comparan esto con esto, eso tiene la misma forma, salvo que el integral es de 0 a infinito, pero yo causalizo y puedo poner de menos infinito a infinito. Otra manera, fíjense, después nosotros vamos a ver, fíjense en el fondo qué es lo que están diciendo aquí. Fíjense, vamos a echarle el cuento completo, porque aquí no está echado bien el cuento. A ver, fíjense la ecuación diferencial ordinaria de primer orden con coeficientes constantes es esta. Y viene la solución de la forma que tiene. En el fondo, ¿qué es lo que yo he hecho? En el fondo, la solución de esta ecuación no homogénea es la solución de la homogénea, que es esta que está aquí. ¿Dónde está la solución de la homogénea? Ok, no, porque multiplicó por función integrante directamente. Bueno, yo resuelvo la ecuación de la homogénea. Fíjense en el fondo que es lo que está aquí. Es resolver la homogénea y luego después el resultado de esa homogénea lo convoluciono, hago la convolución de ese resultado con la HDT, hago la convolución. Y eso es lo que es esto. Este es esto. Esto no es nada más ni nada menos que la convolución de la solución de la homogénea, de la solución de la ecuación diferencial homogénea, convolución h de x. Al escribir la solución de la homogénea con la convolución de h, me da eso que está ahí. Sobre eso vamos a volver cuando vayamos a ver solución fundamental, todo aquello. Pero eso es lo que está ahí de subyacente, lo que está por detrás, pues. Bueno, en la teoría de probabilidades, si X e Y son dos variables aleatorias independientes con funciones de densidad probabilística f de x y g de x respectivamente, entonces la variable aleatoria S igual a X más Y tiene como función de densidad esa convolución, que es la convolución de las funciones de densidad f y g. Ahí tienen, esta es una gran aplicación en problemas de probabilidades. Pues. Estaremos interesados por razones de existencia de convolución en la convolución de ciertas funciones que llamaremos causales. Y vamos a entrar al concepto de lo que es una función causal. Ya yo le adelanté algo cuando vimos en la integral aquella del seno de lambda x entre 0 y pi, pues la f de x integral entre 0 y pi de f de x seno de lambda x, donde f de x era de la manera como lo digo. Bien, una función f de R en C suave a trozo se dice causal si existe un número real t sub 0 de manera tal que f de t es 0 para todo t menor que t sub 0. Entonces es causal, una función es causal, ¿no? Si esa función existe un t sub 0, que a partir de ahí, la función a partir de ahí en adelante es 0.
Entonces, una función f de r en c suave a trozo se dice causal si existe un número real de sub 0 tal que f de t es 0. Para todo t menor que t sub 0. Para todo t menor o igual que t sub 0. Aquí no estoy tan seguro si es causal o un t causal. Yo creo que hay un error. Porque la función, vamos a ver, vamos a seguir aquí. Note que al multiplicar la función de Heaviside h de t menos t sub 0 por cualquier función suave a trozo, obtenemos una función causal. Aquí se equivocaron, que es t mayor que t sub 0. Para t mayor que t sub 0, a la derecha de t sub 0. Porque la función de Heaviside, t menos t sub 0, es 0 para todo lo que esté a la izquierda de t sub 0 y es 1 para todo lo que esté a la derecha. Entonces, esto debe ser t mayor que t sub 0. Aquí hay un error. Debe ser para la función es 0 para no, para t menor que t sub 0. Claro, no, está bien. A partir de la t mayor que t sub 0, eso es la función de Heaviside es 1 y eso por la función de Heaviside va a dar la f de t. Está bien. No, para los t menores que t sub 0. Para los t que estén a la izquierda de t sub 0, la función se hace 0 y para los que estén a la derecha de t sub 0, la función se hace f de t. Bien, está bien. Me equivoqué yo. Correcto. Entonces, fíjense, este teorema que está acá es un teorema bien interesante y lo vamos a utilizar ahora y en la parte que viene de transformadas de Fourier, porque ahí vamos a usar convoluciones también, no solamente para transformar las que vamos a usar convoluciones, sino en Fourier. Y cuando yo tenga dos funciones, fíjense, dos funciones, sean f y g, dos funciones causales. O sea, causales quiere decir que a la derecha de a, f es f de t, y a la derecha de b, g de t es igual a la g de t pequeña. Fíjense, si f y g son dos funciones causales, entonces su convolución existe y también es causal. Y aún más, la convolución, o sea, si f es causal y está centrada en t igual a a, quiere decir que es 0 para todos los t menores que a y es igual a f de t para todos los t mayores que a. Como la g de t es 0 para todos los t menores que b y es igual a g de t para todos los t mayores o iguales que b. Eso que está allí. Y la convolución de esas dos funciones causales, una centrada en A y la otra en B, es esa que está aquí. H de t menos A menos B, integral entre B y t menos A. F de t menos SG de S de DS. Bien. Ese es un resultado bien notable. Bien notable. Muy notable ese, porque eso se usa mucho, pues. Cuando usted vaya, una de las cosas complicadas es hacer convoluciones de funciones que no tengan el mismo centro. O sea, si A es igual a B, o si fuera la H si A fuera 0 y B fuera 0, sería H de T. Y pondría, depende quién es B y quién es A, para ponerlas allí como los límites de integración. Pero esa fórmula es clave. Esa fórmula es clave para calcular la convolución de dos funciones causales, una a través de A y la otra a través de B. Esa definición que está ahí. Bien, se prueba la definición. O sea, aquí se van estudiando varios casos. Ahí está bien la prueba. Entonces, fíjense, la convolución de F con G se define de esta manera. ¿De acuerdo?
Entonces, esto va, la F, recuerden quién era la F grande, fíjense, la F grande de T es H de T menos A F de T. Entonces, ahora no es T, sino es T menos S. T menos S. Entonces, la T cambia por T menos S. Entonces, esto va a ser H de T menos S menos A, aquí la tengo, por F de T menos S, F pequeña, de T menos S. Y con la G no hay problema, se escribe lo mismo, H de S, G de S. Esta integral se anula para aquellos valores de S tal que S menos B es menor que 0. S menos B es menor que 0. O T menos S menos A menor que 0. Es decir, para aquellos valores de S que son menores que B o aquellos que son mayores que T menos A. De aquí se deduce que si T menos A es menor que B, entonces la convolución es 0. Es 0. Si T menos A es menor que B, la convolución es 0, puesto que para S menor que B, el integrando se anula, como vimos. Para S mayor o igual que B, se cumple que T menos A es menor que B y es menor o igual que S, y por lo tanto, T menos S menos A es menor que 0. O sea, utilizando la desigualdad en T menos A menor que B, menor o igual que S, paso la S para allá, me queda T menos A menos S menor que 0. Menor o igual que 0. Por lo que el integrando también se anula. En otras palabras, si T menos A menos B es menor que 0, entonces el integrando se anula para cualquier S que está en R, y en consecuencia la convolución coincide con H de T menos A menos B integrada entre B y T menos A F de T menos S G de S de DS, ambos lados. Bien, otro caso, si T menos A es mayor que B, como vimos, el integrando de 1 se anulará para cualquier valor de S, excepto aquellos que cumplen que S es mayor o igual que B y a la vez T menos A mayor o igual que S. Luego podemos reescribir a 1 como la convolución de F con G entre el intervalo B y T menos A. Y eso es H de T menos S menos A, H de S menos B, F de T menos S, G de S, D de S. O sea, eso es lo mismo que escribir y T menos A de F de T menos S, G de S, D de S. Lo que nos permite concluir que también, en este caso, y por lo tanto cualquier T que está en R, se cumple esa expresión que está allí. Y esa es la fórmula. Ustedes cuando anoten, hagan su formulario, que tienen que ir haciendo su formulario. Tienen que ir haciendo su formulario porque para resolver los problemas del examen y para resolver cualquier problema en sus prácticas, en sus cosas, tienen que tener su fórmula, ¿no? Y esta fórmula es clave, porque esta es la fórmula que les va a ayudar a encontrar la convolución de funciones que sean causalizadas o sean centradas, una en H A de T y otra en H B de T. O sea, una alrededor de A quiere decir que la función va a ser 0 a la izquierda de A y la otra 0 a la izquierda de B. Bueno, así se hace la convolución de dos funciones, una centrada en A y otra centrada en B. Bien. Bien. Vamos a ver la convolución, fíjense este problema. Vamos a ver la convolución de H con H. La convolución de H con H. Entonces, fíjense, las dos están centradas. Fíjense, compárenla con la F y con la G. La H es la F y la H es la misma. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la fórmula? Fíjense la fórmula.
La convolución de F con G es H de T menos A menos B. Entonces, esto va a ser H, pero fíjense, H está centrado en 0, o sea, el A vale 0, y la otra H también está centrado en 0. Entonces, la B vale 0. La A y la B, cuando hago la convolución de H con H, la A vale 0 y la B vale 0. Entonces, si la A vale 0, me queda H de T menos 0, me queda H de T. Y después voy a la integral y me queda B vale 0 y A vale 0. Entonces me queda 0 y T. F vale 1 y G vale 1. Y G vale 1. ¿Por qué? Porque, fíjense, H de T, fíjense, la manera como defino H de T es H de T con 1. H de T con 1. Entonces me queda eso que está allí. Y la integral esta va a ser integral entre 0 y T de 1 de ds. Eso va a ser T, valor entre 0 y T, me queda H de T por T. Esta función es la que se llama función rampa. O sea, hay una rampa. Cuando usted traza la gráfica de esa función, es una función rampa. Bien. Vamos a ver ahora algunas propiedades de la convolución. Propiedades. Bien, estas propiedades ahí se prueban, se hace la prueba, ustedes la pueden leer. Pero a mí lo que me interesa más que estar probado es la utilización de las propiedades. Vemos que ella es conmutativa, o sea, F convolución G es igual a G convolución F, es asociativa, F convolución G convolución H, F convolución G convolución H. Lineal, o sea, se cumple que F convolución, una combinación lineal, es la combinación lineal de las convoluciones. F convolución, una combinación lineal, o sea, A G de 1 más B G de 2, eso va a ser igual a una combinación lineal de distribuciones. O sea, A F distribución G de 1 más B F distribución convolución G de 2. Para cualquier constante alfa y beta y funciones F G1 G2, siempre que tenga sentido las operaciones indicadas. Bien, pueden leer la prueba sin ningún problema. Eso no es nada del otro mundo. Pero más que la prueba, me interesa que guarden los resultados. Ustedes pueden leer la prueba con todo detalle, haciendo uso de las propiedades que tengo, ¿no? Fíjense, el teorema 1.27 dice allí. Es el teorema de las integrales iteradas, ¿no? Bien. Bien. Vamos entonces ahora, fíjense que ahorita hablé de convolución de funciones. O sea, ese fue 4.1. 4.1 es convolución de funciones. Convolución de funciones. Ahora vamos a hablar de convolución de distribuciones o de funciones generalizadas. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver la convolución como función generalizada. Aquí dice, en lo que resta de esta clase, de A mayúscula o A tilde hacia cursiva, denotará las clases de funciones C infinito que son causales a la derecha. O sea, causales a la derecha que son que a la izquierda de sub 0 es 0 y a la derecha es H de T, F de T o H de T menos A,
h de t menos a f de t. Son funciones que son no nulas a la derecha de t igual a a. Eso es lo que se llama causal a la derecha. Y él da otra definición que es la contraria a esa, que es cuando es causal a la izquierda. O sea, que a la derecha va a ser cero la función y a la izquierda va a ser no cero. Es lo que va a llamar anticausales. Entonces, fíjense, en lo que resta de esta clase, llamaremos a o denotaremos por A, esa mayúscula, la clase de las funciones de clases de infinito que son causales a la derecha. Es decir, para cada función phi que está en infinito, para las cuales existe un número real T1, tal que f de t es 0 para t mayor que T1, para t mayor que T1. O sea, esa función va a ser 0 para todos los t a partir de un T1 en adelante, y las vamos a llamar esas funciones anticausales. El hecho de que la convolución de funciones causales exista y sea, de hecho, otra función causal, nos permite considerar la convolución de funciones causales como una función generalizada, tomando como espacio de funciones de prueba a A. En efecto, dadas dos funciones causales, f y g, definimos la K, la K como la f convolución g. Dadas dos funciones causales, f y g, vamos a definir la K de f convolución g como la función generalizada determinada de esta manera. Entonces, fíjense ustedes, es como trasladar, ¿no? Vamos a ver. Entonces, fíjense, el corchete de la K convolución, de F convolución G con la phi, es esto que está acá. No hay ningún problema. Después, dentro de la integral de menos infinito a infinito, aplico el concepto de distribución. Y eso me da integral entre menos infinito a infinito, integral entre menos infinito a infinito, de F de T, de F de T menos S, E de S, de ds, phi de T, de dt. Haciendo un cambio de variable, T menos S igual a X, con ese cambio de variable llego a esa relación que está ahí abajo. F de S, F de X, G de S, phi de X más S de S de X. Para cualquier phi que está en A. Nótese que la existencia de estas integrales impropias se deben a la causalidad de tanto F como de G y a la anticausalidad de phi. Bien. Nótese que la existencia de estas integrales impropias se debe a la causalidad de tanto F como G y a la anticausalidad de phi, puesto que el integrando sería una función suave a trozo con soporte compacto. Bien, podemos generalizar la definición anterior al caso de funciones generalizadas arbitrarias, no solo aquellas que provienen de funciones suaves a trozo. Para ello utilizaremos o indicaremos las llamadas operaciones operadores de traslación. Operadores de traslación. Entonces, fíjense, vamos a la siguiente definición. Dado un X que sea real, definimos T sub X como el operador cuya acción sobre cualquier función real f es T de X de F de T está trasladando hacia la izquierda hay como una especie de traslación hacia la izquierda, F de X más T. T de X aplicado a la acción de F de T igual a F de X más T. Estos operadores poseen muchas propiedades y aplicaciones, muchas propiedades y aplicaciones importantes y aparecen en diversos contextos matemáticos.
aparecen, por ejemplo, en la convolución de funciones. Estos operadores poseen muchas propiedades. Aparecen, por ejemplo, en la convolución de funciones. Entonces, ahí tengo eso, fíjense, EDT, F de menos S, EDT, F menos F, F de T menos S, GDS de DDS. Bien, otra definición, la definición 4.8, sean K y L dos funciones generalizadas definidas sobre un mismo espacio B cerrado bajo derivación, cuya acción sobre cualquier función de prueba venga dada por una integral impropia entre menos infinito e infinito, es decir, que el corchete K de phi es igual a integral entre menos infinito e infinito de f de x, phi de x de dx, y el corchete de L de phi es la integral entre menos infinito e infinito de g de s, phi de s de ds. Para ciertas funciones, f y g fijas. Entonces, definimos la convolución ahora de las funciones generalizadas o de las convoluciones o de las distribuciones K y L de esa manera, como la función generalizada sobre el mismo espacio B determinado de esta manera, ¿no? K convolución L de phi es corchete de K de S, corchete de L de S con TX de phi de S. Esa manera que está ahí. Ahí está la traslación, el trasladado ya. Y entonces eso igual a f de x integral entre menos infinito e infinito de g de s de x de phi de s de ds. Y eso es la integral doble de f de x g de s phi de x más s de ds de dx. Así se define la convolución de dos distribuciones o de dos funciones generalizadas. Bien, observación 4.9. La definición anterior también se puede adaptar para otro tipo de funciones generalizadas, K y L, que van de un espacio vectorial B y R, y no solo las que actúan por medio de integrales. En este caso denotemos por L phi sub S, ese corchete, y K phi X, otro corchete. La acción de L sobre phi de S y de K sobre phi de X, respectivamente, tenemos lo siguiente, que L de T de phi de S de X, que el corchete de L, T de X, phi de S, con respecto a S, es una función que depende únicamente de X. Si esta función pertenece a B, entonces podemos definir el corchete de K convolución L, más phi, como el corchete de K de X, LS, T de X, phi de S, SX. Bien. Bien, las mismas propiedades que obtuvimos para las funciones se obtienen para las distribuciones. O sea, ustedes están viendo allí la operación convolución de dos distribuciones, K convolución L, es conmutativa, es igual a L convolución K. Es distributiva, K combinación L combinación, perdón, K convolución L convolución M es lo mismo que decir K convolución L convolución M. Es lineal, K de K convolución phi de L más K convolución M. Entonces saco el alfa y me queda alfa K convolución M, L más B K convolución M para cualquier constante alfa y beta. Bien. Ok.
Aquí estamos acá. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, para una función generalizada CAT-F, siendo F causal, ya saben lo que es causal. Causal quiere decir que a partir de un T sub 0, a la izquierda de T sub 0, la función va a ser 0 y a la derecha va a ser la función. Digamos, es causalizado. Siendo causal y la función generalizada L es igual al delta de A, fíjense, L es igual a delta de A. Entonces, la convolución es esto que está acá. La convolución es la convolución de K de F con L, donde L es igual a delta de A. Yo tengo que protegerlo. Entonces, pongo KF de X, corchete delta S menos A de dx phi de S es igual al corchete de K de F de X phi de X más A. Haciendo un cambio de variable, T es igual a X más A, T es igual a X más A, entonces X es igual a T menos A. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de f de X phi de X más A, haciendo X más A igual a T, entonces me queda integral entre menos infinito e infinito de f de T menos A phi de T de dt, y ese es lo mismo que escribir el corchete de K de F de T menos A phi de T, es el corchete de K de T menos A de F con phi, lo que nos permite concluir que K de F convolución L es la función generalizada correspondiente a la función F de T menos A. En particular, tomando A igual a 0, vemos que K convolución delta de 0 es igual a K de F, o sea, cualquier A mayor que 0, K de F convolución delta de 0 es igual a K de F y es igual a delta de 0 por K de F. O sea, el delta de Dirac en 0 actúa como una identidad para la operación convolución. Para la operación convolución. La K de F convolución delta 0 es igual a la delta 0 convolución K de F y me da K de F. O sea, la convolución actúa como un elemento identidad. Bien, terminaremos esta clase definiendo la derivada generalizada de la convolución al haber tomado a contenido en C. El haber tomado A contenido en C nos permite derivar en el sentido generalizado la convolución de dos funciones causales, como se explicó en la sección 2. La derivada generalizada de dos funciones causales f y g es la función generalizada determinada. Entonces, fíjense, se hacen todas las cuentas. Este es importante, este resultado. Estos son resultados que se pueden utilizar. Fíjense, hacer la derivada de la convolución. Van a ver ustedes, perdón, van a ver ustedes a lo que van a llegar, la conclusión que van a llegar. Fíjense, la derivada de la función generalizada me va a ser igual a la derivada de una de las funciones convolución con la otra, o de una de las funciones sin derivar con la convolución de la otra. Fíjense, la derivada de f convolución g, en este caso llego a que es f convolución g derivada generalizada, como también ha podido ser f derivada generalizada de x convolución g, pero no puedo poner las dos convoluciones, no puedo poner f convolución y g convolución, o f es convolución o g es convolución, pero los dos a la vez no pueden ser. Eso es lo que me está diciendo esto. Entonces, fíjense el resultado. Miren ustedes, aquí están viendo el resultado. Fíjense ustedes los resultados.
Este resultado es importante. F convolución generalizada es F convolución generalizada de F, o una o es la otra, pero las dos no. O sea, yo no puedo poner derivada de F y derivada de G a la vez, porque es la primera derivada. Entonces, fíjense, esa es la conclusión, ¿no? Si F, la derivada de F convolución G, la derivada de F convolución G generalizada es F convolución G' generalizada y ya está. Corolario, ya ustedes saben, fíjense, este corolario, yo quiero hacer la derivada de la función de la distribución H con la F. Entonces, vengo y veo que eso va a ser equivalente a derivar una de las dos. A una de las dos. No voy a derivar o es H' convolución F o es H convolución F'. Entonces hago H' generalizada con F. Ya yo sé que H' generalizada es el delta y ya yo acabo de ver que el delta es una identidad para la convolución. Entonces, delta 0 convolución F es igual a F. ¿Por qué? Porque el delta 0 es una identidad, delta 0 es una identidad para la operación convolución. Bien. Bueno, con esto culminamos la clase 4, que era la clase que tenía prevista para hoy. Vamos a terminar hoy más temprano. Y entonces yo en la clase del lunes le preparo la primera, una problema de todo lo que hemos visto en las primeras 4 clases, y continuaremos después con la clase número 5, ¿no? Como les digo, pues, de esta manera se va muy rápido, de esta manera se avanza muy rápido, y vamos a por lo menos a dedicarle, fíjense, y aquí estamos en transformar la clase 6, la clase 6 transformada en Laplace, la clase 6. Bien, sí, aquí hay alguna. Sí. Bueno, la clase 6, y ahí se acaba el programa, pero bueno, tenemos que reforzar esto lo voy a reforzar con otro material, ¿no? Con otro material. Vamos a ver si puedo entrar. Vamos a ver si, como me dijo Joandri, puedo entrar aquí. Fíjense ustedes. Vamos a ver. Voy abriendo acá. Fíjense, aquí es separación de variables. Tú no. Joandri no me copió. Joandri no me copió la primera parte. A ver, espérate. Vamos a ver. Si ese está aquí. Sí, aquí está. ¿Ve? En esta parte, ustedes pueden ver en esta otra, de Jungler, ustedes pueden ver bastantes más aplicaciones de todo esto, ¿no? Aquí hay más detalles que lo que tiene Luis y Ramón Navarro allí. Pues este es un buen complemento. Vayan viendo, aquí hay bastantes ejemplos, derivadas generalizadas de funciones suaves, ¿no? Aquí tienen bastantes ejemplos. Esto es lo que quiero trabajar un poco, ¿no? Todos estos ejemplos así que tienen allí. Bien. Bueno, mire, hoy vamos a dejar la clase hasta aquí porque no quiero seguir avanzando.
Prefiero en la clase del lunes, como les digo, hacer un repaso de las primeras 2 semanas y arrancar el lunes, después que termine esa clase, volver a la clase número 5, pues, que tenemos acá, ¿no? Número 5, digamos la tercera semana. Entonces, yo creo que para las fácilmente, pues la quinta, sexta semana, estaremos ya haciendo un repaso final para en la semana 6 o comienzo de la 7 hacer el primer parcial. ¿Alguna pregunta? Estoy aquí oído. Soy oído. ¿Alguna pregunta? ¿O no? Por aquí todo bien, profesor. Por aquí igual, profe, todo bien. Tranquilo. Gracias. Todo bien. Bueno, mire, entonces el lunes, voy a hacer en la primera parte, yo les voy a mandar la clase ya, la voy a escribir, con esto de límites, me interesa mucho porque vi que ahí hablaron de cálculo de límites. Fíjense, ustedes vieron aquí a dónde está en el cálculo de límites, no se calculó ningún límite de sucesiones. Aquí, como ustedes están viendo, aquí más adelante, vimos, creo que fue en la clase 3, creo que fue, en la clase 3, sí, no fue que vimos, función generalizada, límites, aquí está, aquí en 3.3, aquí habla de límite de función generalizada, pero no hay nada de límite, no hay ningún ejercicio de límite. Entonces yo voy a preparar un material que le voy a tomar fotos, se lo voy a mandar a Joandri para que se los envíe, y entonces la primera parte de la clase del lunes va a ser ejercicio y sobre todo llenar el vacío de estas cosas que se han dicho allí, que reforzarla con algunos ejercicios. Entonces, bueno, si no hay más por los momentos, me despido y con la promesa de enviarles el material, voy a tratar de enviárselo a más tardar el sábado, prepararlo entre mañana y el sábado. Lo que pasa es que tengo mucho trabajo porque yo estoy dando el curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en la carrera y ese me quita bastante tiempo también. Y también ahí le voy preparando material. Y entonces yo espero poderle enviar el sábado a más tardar el material de práctica o el material de apoyo para la clase del lunes.